Bien, bueno, hola, bienvenidos. Voy a hablar sobre esta clase, sobre educación para la salud. Vamos, la 1, ¿no? La clase número 2. Voy a empezar a hablar sobre lo que es la epidemiología, el concepto, lo que significa. Hay como varias definiciones de lo que puede ser esta epidemiología. Vamos a empezar a definir qué es realmente. Según la OMS, la define como el estado de distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud, se lo puede decir. Es decir, bueno, también estudia cómo se distribuyen las enfermedades. Se ocupa de estudios de los factores que causan o están asociados con la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, su prevalencia, incidencia, distribución de enfermedades que afectan, bueno, todas las poblaciones humanas. Solamente a la población humana, sino también a todos los seres vivos, ¿no? En una distribución, en un lugar determinado. Eso más o menos podemos hablar de un concepto de epidemiología, lo que significa. Existen diferencias entre lo que es la endemia, epidemia, y lo que es la pandemia. La infección endémica ocurre en un lugar localizado, determinado. Eso es más bien endémico, que generalmente está presente, ¿sí? Constantemente está presente esa patología o enfermedad. Se mantiene, bueno, con un número de afectados en el tiempo, sin desaparecer, ¿no? En ese lugar. Por ejemplo, podemos hablar de, bueno, la malaria, que, bueno, está en África. Bueno, el dengue, que está acá, bueno, en Argentina, Brasil, Sudamérica. Son ejemplos, bueno, típicos de una infección endémica que podemos encontrar. Luego tenemos una infección epidémica. ¿Qué es una infección epidémica? Es cuando se conoce cuando hablamos de brote. Hay un brote, es decir, cuando hay un aumento de casos poco habitual, normal, en un periodo. Que, bueno, aumentan exponencialmente hasta llegar a un número que luego, bueno, empieza a descender. Ahí estamos hablando de una epidemia. Bueno, acá en Argentina estamos, bueno, teniendo el tema del dengue, que es una epidemia de varios casos. Otros ejemplos son, por ejemplo, el ébola, que estuvo presente, bueno, en África en los años 2013 y 14. Tenemos ahí el ébola. Y por otro lado tenemos, bueno, ya hablamos del dengue, la malaria también está presente bastante en África, eso también causa algún brote epidémico. A veces la gripe aviar está muy presente, la gripe aviar también puede causar algún brote, generalmente a veces en algunos países. Y por último tenemos la infección pandémica. La infección pandémica es aquella que infecta generalmente a la población mundial, ¿sí? A varios países, a varios continentes, afecta esa infección pandémica. Es decir, bueno, varios países, como ocurrió con el COVID, ¿no? En 2020, que, bueno, afectó a la mayoría de los continentes. Y por otro lado tenemos a la gripe española. La gripe española, también cerca de hace 100 años, 1918, también fue muy potente y afectó.
a varios continentes. ¿Sí? Ahí tenemos, bueno, los tipos de infecciones. Primero hablamos de lo que es la epidemiología y después nos enfocamos sobre las infecciones. Ahora voy a hablar sobre lo que son las enfermedades, lo que es el concepto de noxa. ¿Qué son las noxas? Son factores capaces de generar una enfermedad. La pueden ocasionar, la pueden generar. Existe una clasificación de estas noxas. Se las puede clasificar en biológicas, físicas, químicas, psíquicas y sociales. ¿Sí? Así se pueden clasificar estas noxas, que son varias. Vamos a tratar de ver cada una. Vamos a explicarlas. Ante de todo, las noxas se pueden transferir o transmitir a través, bueno, de una vía directa o indirecta. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre directo o indirecto. Se puede transmitir, bueno, a través de un ser vivo, directamente o no. Una transmisión directa ocurre generalmente cuando una noxa se transmite sin intermediarios. Es decir, cuando, por ejemplo, alguna patología o una infección se transmite de una persona a otra, por ejemplo, en el caso de la gripe o el resfrío común. No, nosotros tosemos, estornudamos, nos besamos, y entonces eso transmite lo que es el virus, de forma directa, sin intermediario. Puede ser una persona a persona o una persona a un animal a otro animal. ¿Sí? Es a través de una vía o transmisión directa. Luego tenemos la transmisión indirecta, que es aquella que se produce se transmite la noxa a través de un intermediario en este caso. La directa habíamos dicho que no. Este intermediario, también conocido como vector, puede ser, por ejemplo, un mosquito, puede ser un objeto contaminado, ¿no? Un juguete, que es el vector intermediario que contagia y contamina esa enfermedad a otra persona, a otro ser vivo. En este caso se llama transmisión indirecta. Se llama transmisión indirecta. Por ejemplo, ocurre, bueno, con el dengue, la Zika. En este caso, está esa transmisión indirecta a través de este vector, este intermediario. Sí, bueno, entonces sería esa la diferencia. Sí, entre la transmisión directa y la indirecta ocurre esa diferencia que son la causa de, bueno, las noxas, de cómo se pueden transmitir. Y ahora voy a hablar sobre la clasificación de las noxas, cómo se puede clasificar. Tenemos noxas biológicas. ¿Sí? Estas noxas biológicas se relacionan con origen animal, no solamente animal, sino origen de todo ser vivo, no capaces de provocar una enfermedad. Por ejemplo, las bacterias, los hongos, los virus, son noxas biológicas, causan una enfermedad. Por otro lado, tenemos las noxas físicas. Las noxas físicas son ocasionadas por rayos UV, puede ser, bueno, factores climáticos, traumatismos. Son todos, bueno, causantes de estas noxas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona tiene un accidente, ¿no? Y le produce, bueno, una enfermedad física, ¿no? Se puede fracturar
o también se puede quemar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esta noxa. Bueno, rayos UV, bueno, estar expuesto constantemente a los rayos del sol, también eso causa, bueno, algún problema. Por otro lado, tenemos las noxas químicas, son causales de intoxicaciones, ¿no? Nos podemos intoxicar a través, bueno, de ingerir agua contaminada, alimentos que están en mal estado, inhalación de productos tóxicos, pinturas, todo eso se vincula con una noxa química. Tenemos la noxa química, que todos esos factores nos pueden causar alguna enfermedad. Y por último tenemos noxas psíquicas y sociales, las llamadas psicosociales. Que, bueno, acá los individuos, bueno, se ven afectados, por ejemplo, por el medio ambiente, costumbres de la vida, ruidos extremos. Eso también genera, bueno, malestar y un problema de que aparezca este tipo de noxa. Hay, bueno, miles de ejemplos, bueno, hay un montón. Guerras, desocupación, inseguridad, la pobreza, dificultades económicas, todo eso, bueno, genera un malestar en la persona y, bueno, le causa problemas en la salud, ¿no? En la salud mental, más bien, y en la vida cotidiana. En este caso, bueno, estamos hablando de este tipo, bueno, de noxas psíquicas. ¿Sí? Bien. Resumiendo, tenemos entonces el concepto de epidemiología, clasificación, bueno, de noxas, el concepto de noxa, lo que significa, cómo se puede transmitir de forma directa o indirecta. Vimos también la clasificación, ¿no? De las biológicas, las físicas, las químicas, las psicosociales. Este sería, bueno, como el panorama para poder empezar y encarar, bueno, lo que tiene que ver con la epidemiología, ¿no? Que vamos a seguir en la próxima clase. Bien, bueno, dejo hasta acá sobre estos conceptos básicos para poder empezar este capítulo. Nos estamos encontrando en otra clase.